Jesús, bienvenido hoy en la cámara. Feliz sábado. Muchas gracias, Angels, por la invitación. Encantado de acompañarlos esta mañana allá, bueno, no en Maracaibo, pero encantado de estar con su público allá. Muchísimas gracias. Profesor, para ubicar a las personas que nos están escuchando en el contexto actual, ¿cómo describiría usted el momento económico que atraviesa Venezuela y cuáles son, a su juicio, las variables que más peso tendrán en el desempeño económico del 2026? Mira, es curioso porque cuando planificamos este año en diciembre, nos llenaba más bien la preocupación y la incertidumbre de cómo pueden impactar todas las medidas del bloqueo naval que tenía el país, de la confrontación abierta que había con Estados Unidos. Y eso parecía proyectar un escenario nada positivo para el 2026, ¿no? Obviamente que las tensiones políticas incrementaron hasta cierre de año. Tuvimos un arranque de año con, bueno, bastante complejidad desde el punto de vista político. Lo que vivió el país no fue fácil, no fue sencillo, pero este, a partir de ahí pareciera abrir el paso a lo que hemos llamado como un reseteo de la economía venezolana, ¿no? Después de 13 años de fuerte crisis, eh, digamos, más atenuada desde el año 2015-2016, con, bueno, escasez, hiperinflación, una contracción muy fuerte de la economía. Es verdad que en los últimos 3 o 4 años la economía, pero a un ritmo que todavía no era el que esperábamos, bueno, los economistas, incluso los que siguen mucho las estadísticas, después de una contracción como la que había, la fortaleza de ese crecimiento era bajo y la incidencia del sector era pequeña. Por ejemplo, no tienes hoy una recuperación de los sectores de construcción, manufacturero, que deberían ser sectores que crecieron de forma importante para acompañar, bueno, a mucha más gente empleada, a muchísima más incidencia en nuevos servicios contratados y que eso tuviera, como decimos los economistas, un efecto multiplicador. Esa capacidad de que ese crecimiento no se quede solamente en un sector, no se quede solamente concentrado en algunas ciudades, sino que sea realmente de base ancha, tenga incidencia, tenga beneficios para la sociedad, para el país, ¿no? Y genere mayores niveles de bienestar. Y lo que ha pasado últimamente, y te lo resumo en una reducción muy fuerte de la inflación que estamos viendo en estas últimas semanas, también en una reducción fuerte del principal motor que tenía la inflación, que es la brecha y la brecha cambiaria, la presión cambiaria que está cediendo. Y bueno, cambios legislativos, cambios desde el punto de vista del marco jurídico en el país, que abren las puertas a mejores expectativas de crecimiento del sector petrolero, que eso esta vez debería acompañar un ciclo de crecimiento mucho más importante también en otros sectores y en la economía, ¿no? Hablamos de crecer 2 dígitos y eso, bueno, no lo ve Venezuela desde hace muchos años. Es muy positivo que pudiéramos avanzar justamente a un crecimiento de más. Ahora, profesor Palacio, dentro de esas variables que usted está mencionando, menciona entre esas como muy importante el petróleo. Vuelve a ocupar ese lugar central en el debate económico. ¿Qué alcance real puede tener la reactivación de la actividad petrolera sobre el crecimiento del país y hasta qué punto puede convertirse en un motor sostenible de la economía? Mira, la actividad petrolera, al- algunas veces negada, eh, llamada digamos, una maldición, vicio, y creo que la realidad orienta que es nuestro principal recurso. ¿Me escuchas bien, Angels? Que me salió que estaba Sí, inestable sí. mi... Te estaba entrecortando un poco, pero ya te escucho mejor. Perfecto. Se habla muchas veces de que es, bueno, una maldición y que ha sido muy difícil más bien ver los beneficios de la explotación del petróleo en la economía, pero la realidad es que tú tienes, bueno, grandes beneficios de un producto que es excesivamente rentable y que genera este efecto justamente cascada, ¿no? Sobre otros sectores. Y esos sectores que pueden beneficiarse más allá de servicios petroleros, logística, la cantidad de empleos que requiere una reactivación de la industria como se quisiera, buscar que más o menos en unos 18 meses, en unos 24 meses pudiera estar incrementando la producción más de un 50% sobre lo que tenemos hoy. También llevaría a mejoras en los servicios eléctricos, ¿ok? Que también es muy necesario para cualquier incremento de esas magnitudes de la producción. Es un sector que también requiere empleabilidad. Necesitaría mejoras en la vialidad del país, tanto en la conectividad aérea como en las carreteras, en las vías terrestres, lo cual activaría también el sector construcción, Angels.
Y por supuesto, bueno, esperaríamos también que más allá de estos sectores, un poco el sector eléctrico, construcción, eh, lo que tienes un poco en logística y servicios, tuvieras también que esto se desplazara a un crecimiento aún más fuerte del sector comercial, que en los últimos años ha sido uno de los líderes en crecimiento, por cierto, pero que ahora enfrentaría, bueno, una recuperación, es lo que podríamos esperar del poder de compra del consumidor, que es un elemento central, ¿no? O sea, yo creo que en el discurso oficial y en el discurso incluso de Estados Unidos se habla de cómo se pueden generar mecanismos efectivos para recuperar los ingresos de los trabajadores públicos, para recuperar el poder de compra del empleado privado, porque sin eso el consumo no se va a reactivar y el comercio todavía va a seguir creciendo a niveles bajos. Y la reducción de la brecha, la reducción de la inflación van en ese camino y eso es positivo, eso hay que decirlo. No esperábamos en corto tiempo señales tan claras y en la economía al menos sí se han venido dando, aunque hacen falta todavía, por supuesto, darle continuidad, mantener el control de expectativas y eso todavía va a tomar unas semanas, pero ya haber visto una reducción de esa presión cambiaria como la hemos visto en los primeros días de enero o diciembre es positivo, ¿no? Profesor, hay un esfuerzo por dinamizar la economía y el Ejecutivo ha avanzado en medidas puntuales como la exoneración de impuestos a la importación de combustibles y aditivos, según lo establecido en Gaceta Oficial. ¿Cómo evalúa usted esta decisión y qué efectos podría generar en los costos operativos, en la inflación y en la actividad productiva nacional? Mira, creo que obviamente el combustible, gasolina, son parte de la estructura base de cualquier comercio, de cualquier negocio, de cualquier productor que haya en el país. Entonces, esas medidas, digamos, que vayan orientadas justamente a facilitar la oferta de combustible y a facilitar justamente, sobre todo como se ha vivido en las regiones del interior del país, que es una oferta no constante. De hecho, te hago un símil. Al final tú tienes que generar en el mercado cambiar una expectativa parecida a la que tienes que generar con el combustible en todo el país, ¿no? Que haya tanta oferta, que haya ese espíritu de que está saciada la necesidad del consumidor, con lo cual no vas a tener la necesidad de estar todo el tiempo haciendo cola o todo el tiempo buscando ver en qué punto hay, porque tú sabes y tienes la certeza ya de que va a haber combustible cuando tú lo necesitas y que no es un ejercicio de supervivencia, sino es una lógica de bueno, mantenimiento de operatividad de mi carro y al final de cubrir las necesidades que tengo. Y eso es ese mismo espíritu que se tiene que generar en la provisión de combustible, de gasolina en todo el país, tiene que replicarse también en el mercado cambiario. Yo quiero pensar que, de nuevo, las medidas van hacia eso, ¿no? En ambos casos. Ahora, estas medidas fiscales y productivas se desarrollan en un entorno cambiario que sigue siendo sensible. Hemos visto la reactivación de la intervención del Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas a través de la Banca Nacional. ¿Qué impacto puede tener esta estrategia sobre la estabilidad del tipo cambiario y la confianza con los agentes económicos? Bueno, el impacto ya lo empezamos a ver, como digo, el cierre gradual de la brecha, en el caso del dólar del Banco Central, o sea, el tipo de cambio del Banco Central hemos visto que ha seguido ajustando, intentando precisamente generar un cierre. Yo sí quiero también en los oyentes no generar la expectativa de que esto es un proceso que con estos 300 millones de dólares y cuando sigan entrando estas primeras intervenciones tempranas que están funcionando como un poco terapia shock, intentando calmar las ansias del mercado, se cierre definitivamente la brecha en pocos días. Esto es un proceso, como digo, que tiene que generar esa sensación de saciedad, de que ya la oferta tiene suficiente garantías de que va a estar estable y eso todavía va a tomar un poco de tiempo, por eso hoy no la ves cerrada, digamos, esa diferencia cambiaria, pero sí es una buena señal y desde el punto de vista incluso de generación de precios a los que les toca marcar precios en sus productos, ya no puedes jugar igual que como estabas en los primeros días de enero. Unos productos Bien. excesivamente costosos en dólares no van a tener rotación y por eso hemos empezado a ver, te lo comentaba Angels justo antes de que entráramos, por primera vez en 90 semanas, una deflación, una reducción de los precios de la economía en dólares, ¿ok? Y de hecho, es la deflación más grande que hemos visto desde que se levanta ese indicador en el año 2021, ¿ok?
un dato no menor, o sea, ver una caída importante de los precios en dólares. Obviamente que, bueno, es solamente en una semana, pero si ese proceso continúa, tú estarías viendo como la oferta, o sea, los que marcan precios, responden a la necesidad de reactivar la demanda y de que el consumidor, bueno, pueda tener justamente capacidad de compra en medio de un contexto que es desafiante porque eh, al final, bueno, no va a poder comprar si los precios se mantienen a los precios en dólares que estaban a principios de año, ¿no? Totalmente. Ahora, finalmente, profesor, considerando este escenario de intervención cambiaria, el uso extendido del dólar y ajustes en la política económica, ¿es factible pensar en una dolarización formal en Venezuela? Y más allá de eso, ¿qué recomendaciones daría usted para garantizar un crecimiento económico sostenible en el 2026 y en los próximos años? Sí, Engels. Mira, el tema de la dolarización, en el medio del debate, en los últimos 5 o 6 años en Venezuela siempre, bueno, incluso desde el 2018, en aquella campaña presidencial, hubo una propuesta justamente de dolarización. La terminamos viviendo de forma, digamos, empírica, de forma práctica. O sea, la economía terminó volteándose a dólares de forma muy importante entre el 2021, justo luego de la pandemia, con dos hitos, ¿no? El apagón eléctrico en 2019 y Ujú. la pandemia que empezaron una activación muy fuerte de los dólares. Pero eso fue, digamos, algo que la gente acogió, ¿ok? Y el Estado permitió. Recuerdo, bueno, obviamente en el discurso oficial hubo agradecimientos públicos a que hubiera dolarización porque generó algo de estabilidad en un momento de hiperinflación. Ahora, Correcto. la dolarización tiene unas limitaciones importantes, ¿no? Y yo sé que la gente está muy a la expectativa de que pudiera verla, pero tiene retos grandísimos. Por ejemplo, mejorar el poder de compra solamente poniendo a las empresas, digamos, la limitación de que tienen que pagar todos los sueldos en dólares. Este, Ujú. que el Estado tiene que pagar también todos sus sueldos en dólares, que la recaudación tiene que ser en divisas, por ejemplo, de los tributos. Ujú. Eso genera impacto fuerte en la economía. Y también limitaciones grandes para momentos en los que, bueno, el gobierno puede tener alguna capacidad de inyectar gasto y de facilitar también que el ciclo económico no tenga ni efectos tan contractivos, ni efectos, bueno, tan expansivos, que limite un poco la volatilidad que puede tener el ciclo económico, lo que genera más certidumbre a largo plazo en los agentes, en las personas que hacen bien el país. Entonces, yo sí quiero insistir, y a pesar de que entiendo que mucha gente se preocupa porque se mantenga el bolívar, por los episodios recientes que hemos tenido, es normal, tenemos estrés postraumático de las situaciones que han pasado. Yo creo que con una buena administración, una buena gestión, más consciente y técnica, y creería que vamos hacia una visión así del tema económico, eh, tienes capacidad de mantener estabilidad en el bolívar. Lo que sí tiene que haber, porque es lo que va a generar confianza en todos los actores, es no controles de cambio, sino una libre convertibilidad de las monedas, que el dólar, el euro, tráeme francos, trae lo que tú quieras, libras esterlinas, lo que sea, pero que al final tú tengas conversiones de la moneda local y facilidad para que la gente pague en cualquier moneda, en pesos colombianos si es necesario, en dólares si es Ujú. necesario, y el bolívar también, bueno, como una moneda que sea funcional localmente para que la gente declare impuestos, para que se paguen salarios, bueno, en la medida Claro. en la que haya estabilidad, eso no va a ser mal visto por el empleado, por ejemplo, pero tiene que haber estabilidad. Y empiezo por ahí con tu segunda pregunta. ¿Qué medidas hay que tomar? Definitivamente, corregir cualquier volatilidad, cualquier ruido en los precios, cualquier ruido todavía en el tema cambiario, es base para poder recuperar el poder de compra del consumidor y eso es media central en esto, ¿no? Luego, yo creo que hay que seguir abogando porque tiene que haber cambios institucionales. Hemos visto algunos en la línea adecuada, como decía esta última semana, con la, ref- Ujú. la reforma de la ley de hidrocarburos propuesta en la Asamblea Nacional, con la ley también de reducción de trámites y más facilidades desde el punto de vista burocrático que se está buscando, con una ley que deroga la ley de precios justos, que era una medida que, bueno, funcionaba como una guillotina, como una presión muy fuerte para el marcador de precios en un contexto de Correcto. tanta volatilidad de precios. Esas son medidas que avanzan en la dirección correcta, pero que, digamos, son necesarias, pero no suficientes para buscar justamente ese mayor crecimiento económico, ese incentivo fuerte a las inversiones que definitivamente necesita el país para recuperar su economía de forma importante. Y esos debates tienen que ser, bueno, hablar justamente del tamaño del Estado, de la necesidad de poder pagar buenas pensiones y jubilaciones, que probablemente pase también por replantearse el número de empleados
públicos y más incentivos del sector privado, precisamente para lograr que él pueda ser un mayor contratador en el país, un mayor empleador y con mejores sueldos, ¿no? Y eso también pasará por hablar de una reforma fiscal que permitiera bajar la carga tributaria que tienen las empresas formales y buscar más bien una base más amplia de recaudación, más gente declarando, más empresas declarando, que haga más equilibrado ese sistema que hoy es completamente asimétrico, ¿no? Tienes unas empresas que declaran muchísimo las formales y muchísima evasión e informalidad en las pymes o en las empresas medianas, pequeñas y las micro, que al final se ha convertido en un país de muchas empresas pequeñas, ¿no? Así, en generar el clima y de incentivo para ampliar esa base de recaudación. Es así, porque al final la gente debe sentir lo que se llama economía reciprocidad fiscal, esa validación o esa conformidad con que con que los impuestos que declaro realmente se perciben en beneficio, en bienestar para la sociedad, para los, los empresarios, para los empleados y que bueno, ahí se crea un círculo, como digo, de incentivos virtuoso que permita justamente incrementar la base. Así es. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación para acompañarnos en este sábado para hablar de este tema que es tan importante y sobre todo para de repente a la gente que está escuchando que tenga un poco más claro, ¿no? Todo lo que está aconteciendo ha sido todo tan rápido, vertiginoso y siempre es bueno que la gente tenga como esa noción de saber dónde está parada y hacia dónde vamos, ¿no? Así es, Angels, encantado de acompañarlos y bueno, estoy a la orden cualquier cosa.